damos comienzo al lanzamiento del Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde. Saludamos muy especialmente a todas las personas que nos acompañan aquí en el día de hoy y a todas aquellas que están siguiendo esta transmisión a través de Vera TV por streaming. El fondo es una iniciativa conjunta del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Laboratorio Tecnológico del Uruguay y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Antes de cederle la palabra a los oradores, los invito a ver un video sobre el hidrógeno verde en Uruguay. Hoy en día, el 99% del hidrógeno es producido a partir de combustibles fósiles y, por lo tanto, se generan emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso. El desarrollo de la economía del hidrógeno verde, producido únicamente a partir de energías renovables, es fundamental para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. El hidrógeno verde aportará a la descarbonización del transporte, de la industria, de la energía eléctrica, del sector residencial y de la producción de varias materias primas. Para Uruguay, que tiene un 97% de generación de energía eléctrica de origen renovable, profundizar en esta dirección es el paso natural. Uruguay tiene muchos atributos para ser productor de hidrógeno. A la seguridad jurídica e institucional avalada por diferentes indicadores, se suma el puesto 6 a nivel mundial en libertades y derechos. Uruguay presenta la más alta performance en relación a los ESG Factors, es decir, indicadores de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, que se complementan con el grado inversor de las calificadoras de riesgo más prestigiosas. Además presenta abundancia de recursos naturales y buena complementariedad entre la energía eólica y solar, que permitirían un mayor factor de planta, mejorando las condiciones de operación del electrolizador. Uruguay ya tiene experiencia en producción de energías renovables en tierra y la posibilidad de desarrollarlas offshore. También tiene un territorio con rutas de acceso a todo el país, infraestructura para el transporte local y puertos con acceso al Océano Atlántico para la exportación. En Uruguay ya somos renovables y estamos listos para impulsar la economía del hidrógeno. Ahora sí, invitamos al señor Ministro de Industria, Energía y Minería, el señor Omar Paganini, a brindar unas palabras. Buenos días. Estamos hoy con el lanzamiento del Fondo Sectorial de Hidrógeno y de las convocatorias para el piloto de proyectos de hidrógeno. Y saludo entonces a todos los presentes, en especial a las autoridades nacionales, a los directorios de UTE y ANCAP, a directivos del LATU, de ANI, de Uruguay 21 y demás miembros del equipo de gobierno que veo presentes, también de OPP. Si me falta alguno, disculpas, pero lo estoy mirando así de apuro. Todos los que están en el equipo de trabajo H2U, que vienen trabajando intensamente ya hace más de un año y medio en desarrollar este proyecto. Es un grupo muy interinstitucional que vale la pena resaltar que aquí están comprometidos tanto UTE como ANCAP, como el Ministerio de Industria, como ANI, como LATU, como Uruguay 21 y el Ministerio de Ambiente. Y por lo tanto, esto es un esfuerzo conjunto del gobierno uruguayo para impulsar el hidrógeno. Algunas reflexiones generales que me tocan como miembro del gobierno. El mundo está comprometido en la descarbonización de la economía, todos lo sabemos, y por distintos motivos. El principal, tal vez, para mitigar el cambio climático, para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también hay otros que se están resaltando en esta coyuntura mundial. No hay duda que un mundo descarbonizado, basado en energías renovables, es un mundo con más estabilidad, dado que la dependencia de los combustibles fósiles y las asimetrías que eso genera, tanto geopolíticas como económicas, está a la vista el tipo de conflictos que produce. Entonces, un mundo basado en las renovables va a ser un mundo más estable y probablemente más equitativo. Uruguay, como sabemos, fue pionero en la descarbonización de la generación eléctrica, con la introducción de las energías renovables no convencionales a partir del 2010. Y entonces nos estamos planteando, y así está planteado a nivel, yo diría, de gran acuerdo nacional, de que hay que
continuar en este camino atacando la dependencia de los fósiles, que hoy es aproximadamente un poco menos de un 40% de nuestro uso total de la energía viene todavía de fuentes fósiles. Y para eso, como se ha dicho muchas veces, hay que trabajar en dos sentidos. En el transporte urbano y particular, impulsando la electrificación, impulsando los vehículos a batería de distinto tipo, ya sea ómnibus de transporte colectivo, como vehículos particulares, como flotas, como taxis, como todos sabemos que el Ministerio viene trabajando hace años y ha redoblado la apuesta hacia la movilidad eléctrica con distintos programas. Y en el segundo aspecto, para eliminar los combustibles fósiles, la parte más desafiante, la parte de alguna manera más difícil, que son el transporte de carga y larga distancia y la industria, es donde se visualiza un espacio para el hidrógeno verde que se produce con la electricidad de origen renovable, por eso verde, donde nuestro país tiene enormes capacidades de ampliar su capacidad de producción de energía renovable. Y al mismo tiempo que nosotros queremos avanzar en esta dirección, con nuestra escala, que sabemos pequeña, el mundo también está planteándose avanzar en la misma dirección. Los países desarrollados quieren atacar su dependencia de los fósiles y están poniendo en funcionamiento estrategias más o menos agresivas, en algunos casos bastante agresivas, para introducir al hidrógeno en su matriz energética. Y van más allá del transporte vehicular con el hidrógeno. Están pensando en buques, en aeronaves, en la industria pesada, en los fertilizantes y otro tipo de usos de los combustibles fósiles que hoy son difíciles de erradicar, la siderurgia, las cementeras. Pero para eso no es solo cuestión de decir tengo hidrógeno. Hay toda una industria alrededor del hidrógeno para sus derivados que puedan ser entonces sustitutos de los combustibles fósiles en distintos formatos. La guerra en Ucrania, que mucho lamentamos, no ha hecho más que mostrar los problemas que trae la dependencia de los fósiles y el poder que otorga a los países que tienen reservas de hidrocarburos y los conflictos que esto implica. Estamos viendo una crisis energética mundial, una crisis producida por justamente la dependencia de algunos de estos energéticos en distintos lugares que justamente son la zona de conflicto. El hidrógeno verde, en cambio, y lo vuelvo a repetir, puede generarse allí donde haya fuentes renovables, abundancia de viento y sol. Por lo tanto, es sin duda una fuente energética más diversa en el mundo y más diversificada. Por eso es claro que el futuro del desarrollo de un mercado internacional del hidrógeno y sus derivados es una gran oportunidad para aquellos países que tienen sobreabundancia de recursos renovables, como es el caso del Uruguay. Por esa razón, también, no solo para descarbonizar nuestra propia matriz, sino para tomar parte de este desarrollo global que vemos que se está acelerando, más allá de los naturales vaivenes que estas cosas tienen cuando comienzan y de las incertidumbres que tienen, todo indica que la tendencia es fuerte y que se redoblarán apuestas en esta dirección. Entonces, el gobierno uruguayo ha apostado o ha impulsado el programa H2U para el desarrollo del hidrógeno a nivel nacional, pero también para fomentar el desarrollo de un nuevo rubro de exportación. Y este programa H2U, que como ya dije, es un programa multisectorial, incluye diversas iniciativas, desde los primeros proyectos piloto a la búsqueda y el apoyo a inversiones importantes que se puedan realizar en nuestro país con miras al mercado regional e internacional, incluyendo proyectos en tierra y proyectos offshore. Todo este paraguas que llamamos H2U, entonces, es un programa con distintas iniciativas y proyectos dentro de ellas. Se integran en la hoja de ruta del hidrógeno, que en pocas semanas podrá ser anunciada, y que incluye y secuencia todas estas etapas. Y es un programa de mediano y largo plazo. Sabemos que estos resultados van a demorar años, pero el Uruguay tiene una oportunidad de posicionarse en la vanguardia de los países que están desarrollando el hidrógeno verde. Y yo diría que tiene una oportunidad, pero también tiene una ventana de oportunidad, porque lo que sucede es que nuestras ventajas nunca son la escala. Entonces, estar en esta movida a tiempo hace que podamos recibir proyectos e inversiones que en una situación más madura del mercado tal vez no nos tomarían en cuenta. Evidentemente, este impulso tiene que tomar en cuenta distintas dimensiones, la de las políticas públicas, la de la inversión y los riesgos que tienen que asumir los emprendedores que se introduzcan aquí y cómo eventualmente mitigarlos o incentivarlos, también la de cómo posicionarnos en el mapa para atraer estas inversiones
Y finalmente también la capacidad el desarrollo de capacidades locales, la formación de recursos, la vinculación con la academia. Entonces, en todas estas distintas iniciativas hay una que tiene que ver con una parte de esto, que es el Fondo Sectorial de Energía, que anunciamos hoy, que es un fondo que busca impulsar las primeras experiencias productivas en el hidrógeno, la generación de conocimiento y know-how vinculados a ellas. Y es un fondo que nos parece que vale la pena celebrar porque va a generar, sin duda, actividades y movidas que van en la dirección correcta para el país, más allá incluso del programa H2U, también en la capacidad de formación de personas y de generar empleo de calidad en distintas tecnologías vinculadas. Una de las formas de lograr este desarrollo, además de ponernos en el mapa del mundo, son los proyectos piloto concretos. Y este fondo busca, entre otras cosas, a través de la convocatoria que hoy se anuncia, impulsar el desarrollo de un proyecto piloto. Proyecto piloto, el nombre lo dice, no es un proyecto de escala mundial, no es un proyecto global, es un proyecto relativamente pequeño, para Uruguay no tanto, pero cuyo fundamento es recorrer una experiencia concreta, productiva y aprender. Derramar en la comunidad tecnológica uruguaya, incorporando know-how, en la comunidad de negocios, también derramando aprendizaje en lo que funciona y lo que no funciona, atrayendo la atención del mundo en que hay aquí una iniciativa seria atrás del hidrógeno. Y todos estos objetivos se logran si el piloto busca casos reales, no es una prueba de concepto que después la apagamos y la dejamos en un galpón. Se trata de que sean casos de negocios reales, que puedan implementarse y sostenerse en el tiempo, generando valor, desarrollando un servicio o un producto útil a la economía del país. Tal vez esto es muy exigente para una convocatoria de este tipo, pero nos pareció que era la forma de integrar todas las dimensiones en una experiencia real. Es una convocatoria abierta, entonces, a proyectos de hidrógeno verde que pueden tener diferentes aplicaciones, generando diferentes productos y con diferentes propuestas de valor. Decidimos al final ir por una fórmula bien abierta, justamente por el nivel de alternativas que aparecen todo el tiempo respecto del uso del hidrógeno. Para hacerlo viable, el Gobierno está comprometiendo un apoyo económico, justamente para mitigar el riesgo y los costos iniciales y los costos de aprendizaje que estas tecnologías pueden tener, porque entiende que eso derramará en un aprendizaje más genérico del ecosistema, en la formación de personas y en una señal al sector productivo y a los inversores que muestre que estas tecnologías en Uruguay son viables y son posibles. Para terminar, entonces, estamos muy contentos de poder anunciar esto. Estamos seguros que contaremos con una valiosa concurrencia de proyectos que harán de este primer piloto o pilotos un éxito para el país y para la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Y sin más, les doy la palabra, les dejo muy agradecido por su participación en el día de hoy. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, le cedo la palabra al señor Gabriel Murara, director del LATU en representación de la CIU. Bueno, buenas tardes para todos. Señor ministro de Industria, Minería y Energía, ingeniero Marc Paganini, señor presidente de ANI, Pablo Cayafa, señores directores de UTE y ANCAP, autoridades nacionales, amigos todos. Quiero aclarar que estoy aquí porque el ingeniero Long tuvo un problema personal y no pudo estar como hubiera deseado estar, pero en alguna cosa que voy a leer acá está la pluma de él que no podía faltar porque evidentemente que él creo que es más escritor que ingeniero. COVID es el problema, aclarar así. Bueno, persona. COVID, pero se está recuperando bien, ya está en buenas condiciones. Yo estuve hablando hasta anoche con él. Predecir el futuro se ha tornado cada vez más difícil y dentro de ese futuro es particularmente intrincado descifrar lo que pasará en el mundo de la energía. Por eso, cada vez suena más cierta la sentencia de Peter Drucker. El único futuro que podemos predecir es el que ya sucedió. Eso es lo que ocurre en este caso. El futuro del hidrógeno verde
puede ser una gran incógnita, un enorme signo de interrogación, pero también ofrece hoy, ahora mismo, varias certezas que nos estimulan a iniciar el camino. El avance en materia energética es uno de los grandes ejes de desarrollo productivo y tecnológico de una nación. No obstante ello, a lo largo de los años y hasta el presente, el LATU solo había jugado un rol de acompañamiento en esta materia. Esta es la primera ocasión en que un gobierno nacional nos convoca a participar en primera línea en la investigación, desarrollo y promoción de un nuevo sector energético que, en principio, ofrece perspectivas más que atractivas para nuestro país. Reconocemos al ministro Omar Paganini y al Poder Ejecutivo por la confianza depositada, y más cuando vamos a recorrer el camino con instituciones del prestigio de ANI. El LATU es un excelente ejemplo de cooperación público-privada. Estamos seguros que nuestros colaboradores de LATU y Latitud pondrán el mayor empeño en la tarea, como lo haremos nosotros desde la conducción de estas organizaciones. Y de que, al final del día, habremos construido capacidades que resultarán esenciales para el éxito de este recurso energético que nuestro país lo va a precisar. Yo, cuando estaba preparando y leyendo esto ayer, ponía en relación a lo que pasó con el cambio de matriz energética, ¿no?, que se firmó un decreto en el año, una ley o decreto en el año 98, en el cual participamos por grandes consumidores, tuvimos que firmar en aquel momento en la Torre Libertad, y eso fue lo que permitió el cambio de matriz energética que todos conocemos, porque fue lo que pasó en los últimos 20, 25 años. Esto yo creo que lo comparo con algo similar. Hay que empezar a trabajar hoy para tener resultados en un mediano plazo. Aquel decreto del 98 demoró en reglamentarse porque había algunas diferencias políticas, fue llamado a referéndum, creo también, pero se confirmó. Y la realidad es que la matriz energética, el cambio de matriz energética que se generó en el país fue muy importante. Simplemente eso. Muchas gracias por su atención y buenas tardes para todos. Muchas gracias. A continuación invitamos al presidente de la ANI, el señor Flavio Caiafa, a decir unas palabras. Hola, buenos días. Hola, ministro de Minería, Industria, Minería y Electricidad. Hola, Gabriel Murana, director del LATU. Quiero empezar, hola a todos. Quiero empezar, ya se dijo prácticamente todo lo que había que decir hoy, pero quiero resaltar algunas cosas. Una es la colaboración que tanto el ministro como el director Murana resaltaron en esto. Esta es una iniciativa que está coordinando al MIEM, al Ministerio de Ambiente, al MEF, al MTOP, a ANCAP, a UTE, al LATU, a ANI y a muchas otras organizaciones públicas que me estoy olvidando, y a muchas empresas privadas a las que se las ha invitado a participar de DataRoom y otras iniciativas. Para la ANI en particular, la sustentabilidad es un tema clave. En el 2020, de alguna forma, sumamos a la misión de la agencia no solo ser un factor de impulso de la investigación y la innovación para promover el crecimiento económico y el desarrollo social, sino que también la sustentabilidad del país en el sentido amplio. Esta iniciativa, la hoja de ruta del hidrógeno verde y esta iniciativa del Fondo Sectorial del Hidrógeno Verde van directamente en ese sentido. Y esperamos que tenga un efecto muy importante. El Fondo Sectorial está destinado a promover investigación, innovación y formación en este rubro. El primer instrumento es el llamado que se va a abrir en pocos días del piloto de hidrógeno verde.
Hablando con empresarios sobre la historia de la primera ola de energías renovables de Uruguay, lo que todos nos comentaron es el efecto derrame que tuvieron esas inversiones. No solo son las inversiones de los que instalan estos aerogeneradores o plantas solares, sino es todo un ecosistema de empresas, de proveedores, de logística que se genera y que genera valor y empleo para todo el país. Otro punto importante de la primera ola de renovables y que creo que estamos aún mejor preparados para enfrentar esta segunda ola, es la preparación de recursos altamente calificados, una de las cometidos fundamentales de ANI, donde hay que articular muy bien las necesidades que va a generar esta industria, que son muchas. Siguiendo con el tema, escalando este tema, volviendo al tema de la soberanía energética. Uruguay no solo tiene la oportunidad de dejar de depender de ese 40% de combustibles fósiles que hoy dependemos, sino de convertirse en un neto exportador de energía. Eso es un cambio, o sea, no solo es un cambio de soberanía, sino es un cambio de matriz económica importantísimo. Podemos tener una industria floreciente de exportación de esto. Cuando la consultora que colaboró con insumos para la generación de la hoja del hidrógeno verde nos planteó esto, una pregunta que le hicimos es, bueno, ¿y cuáles son las ventajas de Uruguay con respecto a una Argentina o un Brasil que tienen más o menos los mismos recursos renovables? Dice, la diferencia es que estas inversiones son son intensivas en capital. Y para hacer inversiones intensivas en capital, lo mejor que puedes tener es un país serio, con reglas serias, que sea predecible, que no te cierren la planta al otro día o pase cualquier cosa. Esa es la gran oportunidad que tiene Uruguay por un tiempo limitado, porque eventualmente, como bien mencionaba el ministro, los otros países van a eventualmente tener momentos de estabilidad para hacer una oportunidad. Entonces, finalmente, comentar dos cosas más. ANI, ¿en qué participa en esto? ANI va a utilizar su principal ventaja y diferencial, que es su capacidad para hacer llamados que convoquen a todo el ecosistema innovador y de investigación del país, hacer evaluaciones objetivas de proyectos y a darle seguimiento de forma ágil y transparente. Ese va a ser el rol de ANI. Y el otro gran rol, junto con Verlato y con el NIEM y con todas estas organizaciones, es el de articulación, el de trabajar codo a codo con las empresas privadas para realmente tratar de sacar obstáculos del camino y hacer que esta transformación sea lo más rápida y ágil posible. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de las tres autoridades y ahora sí vamos a proceder a la firma del convenio. Un poco pedestre, pero lo voy a decir, el apoyo que ofrece el gobierno desde hasta $10 millones a desembolsar a lo largo de 10 años, y es un apoyo que viene específicamente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. En último lugar, invitamos a María José González, asesora del MIEM en Energía y Ambiente, en coordinación del programa de hidrógeno verde, para contarnos sobre las principales características de este fondo. Bueno,
Buenos días, buenas tardes. Un gusto poder compartir este momento con ustedes. Muchas gracias a las autoridades por acompañarnos, por las muy buenas presentaciones que nos dan un poco el contexto de cómo llegamos hasta acá. Como ya se anunció, estamos abriendo particularmente en el marco de este fondo la convocatoria a proyectos de hidrógeno verde para el Uruguay. Entonces va a estar en los primeros días de abril, exactamente las bases públicas, pero ya queremos compartirles algunos adelantos y explicar que esto viene y corresponde a un trabajo arduo de varias instituciones. Los firmantes hoy del fondo son estas tres, pero hemos llegado hasta aquí gracias a la participación de 4 ministerios, articulando con otros más, pero además con ANCAP, UTE, LATU, ANI, Administración Nacional de Puertos, Uruguay 21. Con los técnicos y autoridades de todas las instituciones trabajamos muy articuladamente y entendemos que así tiene que ser como se desarrolla el tema hidrógeno en Uruguay. Entonces, en este marco, contarles, se nos cambiaron los numeritos, justamente cuáles son los antecedentes que llegamos hasta aquí, cuáles son los alcances y beneficiarios del programa, el beneficio que esperamos, la modalidad y tiempos y evaluación. Entonces, primero un poco de historia. El hidrógeno en Uruguay se empezó a discutir ya hace un tiempo debido justamente a la alta disponibilidad que tenemos de energías renovables y bueno, viendo ese paso natural hacia la descarbonización del sector transporte. A la vez, ANCAP venía hablando de un proyecto piloto buscando desarrollar en el transporte de larga distancia alternativas y el mundo empezaba a tomar mucha fuerza, como nos contó hoy el ministro, y se acercaron al Uruguay desde los Países Bajos a proponernos estudiar la posibilidad de que Uruguay sea un país exportador. Hicimos, bueno, estudiémoslo, que sea realmente porque tenemos esa potencial y tenemos esa oportunidad, y la conclusión fue que efectivamente el Uruguay tiene una muy buena posibilidad de ser un país exportador. Nos lo llamaban un unique selling point, como una oportunidad realmente única, que apalancó también todo un trabajo en esta línea. En paralelo, como el tema también estaba en agenda de varios, los fondos sectoriales de hidrógeno ya existentes hace varios años, con UTE, ANCAP, Ministerio de Industria y ANI, fueron incorporando líneas específicas en hidrógeno, lo va a tener el próximo, lo tuvo el pasado, porque ya el tema entendíamos que había que trabajarlo desde la investigación y desde la innovación también. Hicimos un data room hace un año exactamente, el 8 de abril se abrió el data room, porque dijimos, bueno, además de planificar y mirar a largo plazo, hay que empezar a tener hechos concretos y necesitamos hacerlo en conjunto con el sector privado, pero no podemos hacerlo sin dialogar y sin comprender cuáles son los desafíos. Se hizo un proceso muy interesante, participamos con reuniones con 35 grupos de empresas, que eso nos permitió después mejorar y llegar a la propuesta que vamos a hacerles hoy. De hecho, cambiamos la idea original de este proceso y de la hoja de ruta que estamos terminando de construir ahora, pero que lo hicimos de vuelta a través de mesas de diálogo e intercambio con todos los actores. Pero toda esta mirada llevó, y creemos que fue muy constructiva, para modificar y llegar a este fondo que surge hoy. Entonces, ¿cuáles son los alcances? ¿A quién apuntamos? Digamos, es la construcción, producción y uso de hidrógeno verde y sus derivados. Hemos abierto a muchos tipos de uso. Ahora les vamos a presentar que igual algunos van a estar un poco más priorizados que otros, pero no va a ser solo para transporte pesado, sino también para los combustibles sintéticos, que en la hoja de ruta surge como una oportunidad interesante para el Uruguay, fertilizantes verdes, o otro tipo de usos como la mezcla o demás que pueda llegar a haber. No vamos a acotar la localización, la idea es que se pueda ubicar en el mejor sitio por disponibilidad de energías renovables, pero también de otro tipo de recursos y para lo que va a ser el consumo, quién lo va a consumir, y entendemos que cada proyecto puede tener particularidades y tener ubicaciones óptimas diferentes, entonces queremos que propongan esos mejores lugares. También la fuente de energía, obviamente tiene que ser energía renovable, pero puede ser de la red o puede ser de fuentes propias. Eso será dependiendo del proyecto y las necesidades que tengan. Y finalmente lo que sí vamos a exigir es una escala mínima. De ahí hacia arriba, en principio no está acotado, sí vamos a exigir ciertos antecedentes, pero que tenga un tamaño tal que comercialmente sea también de interés para el país. Entonces, ¿quiénes se pueden presentar? Personas jurídicas, nacionales, o extranjeras que valían nacionalmente, y en conjunto, ¿no? Como proponente o como parte o participante de un grupo que se presenta a la convocatoria. Vamos a exigir una experiencia mínima en cuanto a la componente de instalación y operación de electrolizadores, digamos, ¿no? Va a haber una potencia mínima, en una semana va a estar claro el número, no es demasiado alta, pero sí tiene que haber tenido algo de
de antecedentes, además el proveedor también, los proveedores en particular el electrolizador. Para el resto de las componentes del proyecto vamos a pedir que se acredite la experiencia, que se presente qué tipo de antecedentes tiene y se van a evaluar, por supuesto. Pero como criterio de exigencia va a ser principalmente lo que consideramos más innovador para el Uruguay. Por supuesto que la parte de energías renovables ya no es innovadora para el Uruguay, pero sí la particularidad de lo que es el electrolizador y esa parte de generación. Entonces, como anunciaba el ministro, se va a disponer de 10 millones de dólares no reembolsables que se van a dividir durante 10 años en partidas anuales e iguales, en principio, y va a estar asociado ese pago al cumplimiento de hitos. Esto es un proyecto que apuntamos que genere también aprendizaje para el país, que podamos derramar en el sector no solo público, sino también en la academia y en otro tipo de actores. Por lo tanto, queremos trabajar acompañando este proyecto, por eso se va a crear un comité de seguimiento técnico-económico que esté acompañando el desarrollo durante los 10 años. No es que sean los fondos, sino que se va acompañando y viendo el cumplimiento de estos hitos. Este proyecto, la componente que se presenta al fondo, va a este fondo, a estos 10 millones que van a estar disponibles. No hay un tope de monto por proyecto, se podrá presentar más, dependiendo de lo que sean los proyectos, dar a más de un proyecto, veremos cuáles las propuestas que surjan. Pero para los demás componentes del proyecto, por ejemplo, la gestión de energías renovables, los mecanismos de promoción de la ley de inversiones siguen siendo válidos, no para lo que se presenta específicamente al fondo, por más que sean complementarios y necesarios para esto. Pero de esta manera se articulan los beneficios del Estado. El tema energético, en caso de que se pueda tener red propia o con generación propia, pero también utilizar la energía que nos brinda UTE y su sistema interconectado nacional. Para ello, ahora van a ver que el proceso tendrá 2 etapas, una etapa de selección de perfil de empresas y después una de los proyectos definitivos. Va a existir una propuesta para determinada escala de proyectos de precios posibles para los que pasen la etapa de perfil. Por lo tanto, vamos a tener una idea para, independiente de la colección, un orden en caso de utilizar esos valores de la red, pero estarán un poco más adelante cuando esté bien definido el pool posible de proyectos y otros temas en esto. Entonces, como le decía, son 2 etapas, perfil y proyecto. El perfil, estimamos que va a ser cerca de los 45 días que van a necesitar para presentar. Para proyectos se van a dar 90 días más. Aquí las exigencias van a ser menores, es simplemente más de demostración de antecedentes y de cumplir los criterios mínimos y la idea de proyecto que tengan. En la siguiente etapa sí se va a exigir mucho más detalle y mucho más información para poder hacer el proceso de evaluación. Entonces, probablemente la próxima semana o la otra ya van a ser públicas las bases que van a estar colgadas en la web de la ANI. Y último, para terminar, alguna idea de cuáles son los aspectos que se van a evaluar, que se van a ponderar a la hora de seleccionar los proyectos, no la etapa de perfil. Sí, el tipo de uso, hay algunos usos que van a estar más alineados con la hoja de ruta que otros, entonces van a tener algún puntaje diferencial. La experiencia de los que se propongan, los antecedentes son importantes y va a ser medido, van a estar bastante claras las pautas de qué es lo que se va a evaluar y de qué forma. ¿Qué tan maduro está el proyecto? Es decir, qué tan avanzado está el desarrollo del proyecto, si tienen algunas gestiones ya realizadas, si tienen la locación bien definida y demás. Es importante que eso va a tener un criterio de ponderación. El hidrógeno tiene una gran ventaja que es, a través del hidrógeno podremos agregar etapas de mayor agregado valor industrial para el país también, generando mayor empleo, mejores condiciones. Por lo tanto, proyectos que sean con mayor desarrollo industrial también pueden tener un pequeño diferencial en cuanto a los puntajes que se generan. ¿Cómo se financia? ¿Cuánto le piden al fondo? ¿Cuántos son fondos propios del proyecto también? Y esa relación va a tener obviamente una ponderación. Entonces, queremos apoyarlo, pero también de forma articulada entre las dos partes. Y el gran desafío de la entrada temprana. Obviamente, queremos que el Uruguay esté en el mapa con esto lo antes posible, pero también sabemos que esto implica un tiempo para conseguir equipamientos, desarrollar proyectos, permisos y demás, que tenemos que encontrar un equilibrio entre apuntar a proyectos que sean factibles de hacer, pusimos que tenía que estar antes de fines del 25, digamos, pero vamos a premiar con algunos puntos si algún proyecto entrara antes o pudiera comprometerse por la escala o por lo que sea, o por el tipo de uso, lo que considere, pudieran tener con un compromiso de entrada más temprana en operación. Y después hay un último que es simplemente el tipo de mercado, si es un mercado de exportación o local, sobre todo si se logran cumplir ambos, ¿no? Si logramos abastecer a ambos también
puede tener un esquema así como beneficioso. Entonces, bueno, hasta acá lo que podemos como contarles hoy, estando muy contentos y agradecidos a todo el equipo que ha trabajado para llegar acá. Andan muchos por acá, otros están virtuales, pero realmente es un esfuerzo muy grande y bueno, esperamos que se presenten muchas empresas nacionales e internacionales. Es una oportunidad para el Uruguay que esperamos poder capitalizar. Así que bueno, muchas gracias. Recordamos entonces que la semana que viene se abrirá el Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde en la web de ANI, ani.org.uy. Los invitamos a estar atentos al sitio web, a las redes sociales de la agencia y también a su boletín de noticias donde se ampliará la información sobre esta convocatoria. Sin más, agradecemos la presencia de las autoridades, de los aquí presentes y todos aquellos que nos siguieron a través de streaming y damos por finalizada este lanzamiento. Muchísimas gracias.